David y Jaco. El conserje y la serpiente, de David Downey. La batalla de los insectos. La mantis religiosa y la araña se miraron entre sí. Con odio parecía ser. La mantis tenía tenazas puntiagudas que podían perforar la piel de su presa y sostenerla mientras la devoraba. La araña tenía 2 colmillos claramente visibles, al menos para un niño interesado como yo, que goteaban reluciente veneno que podía tanto paralizar como disolver la carne, permitiendo a la araña, de hecho, beber a su víctima viva. Esperaba a que cualquiera de las 2 atacara primero, ya que solo las separaban unos cuantos centímetros. Nada sucedía. ¡Vamos, compañeros!, grité. ¡Al ataque! Nada sucedía aún. Acerqué a la araña con un palo hasta que tocó la tenaza derecha de la mantis. Instintivamente, la tenaza se cerró de golpe, causando que la araña se retorciera inquieta y mordiera inútilmente el aire. ¡Sí!, grité sin dirigirme a nadie en particular. Tomé el largo hilo de la seda de araña que ésta había tejido antes de que yo llegara. El hilo iba directo hasta su trasero, que se sacudía en el aire, junto con la mantis, que aún estaba adherida a la araña, mientras jalaba la seda hacia arriba. Por un glorioso momento, la mantis sostuvo a la araña en alto con sus tenazas y sus patas traseras extendidas antes de que dejara caer la seda, causando que la mantis se cayera y aplastara la cabeza de la araña de cara contra el suelo. ¡Golpe de cuerpos!, grité nuevamente, esta vez a mi perro. Las patas de la araña se retorcían inútilmente, mientras la mantis permanecía en silencio. ¿Tú qué crees, Jaco?, le pregunté a mi perrito, un terrier australiano. Él simplemente estaba echado a un lado, no muy interesado, aunque cuando lo miré por largo rato, su cola comenzó a golpear los ladrillos como si me saludara. Le rasqué la cabeza y por debajo del hocico, como le gustaba. Empujé sus pequeñas orejas hacia atrás también, ya que sabía que él no podía rascarse en ese sitio. La cola de Jack estaba ahora golpeando muy fuerte, y yo lo sostuve y comencé a rascar su pancita. Él era mi pequeño compañero. Pero ahora la mantis estaba succionando casi amorosamente el abdomen de la araña. Juzgando por sus movimientos cada vez más desesperados, la araña no parecía sentirse muy amada. No la culpo, ya que podía ver cómo su abdomen se hacía cada vez más pequeño a medida que los minutos pasaban. Fue entonces cuando mi madre me llamó para almorzar. La cocina y la tortilla de huevos. Entré por la puerta principal, que siempre estaba sin llave, y me dirigí al salón. Podía ver a mi madre en la cocina, ensamblando la licuadora. ¿Qué hay de comer, mamá?, pregunté. Tortilla de huevos dulce, contestó, mientras rompía un huevo dentro de la licuadora antes de verter algo de leche y harina común. ¡Excelente!, dije, porque la tortilla de huevos dulce era mi favorita. Mamá cocinó la mezcla hasta convertirla en algo parecido a una panqueca, antes de ponerle azúcar y jugo de limón. Lo enrolló y añadió más azúcar y más jugo de limón. Era lo más delicioso que podía cocinar. Era muy sabroso, sin cabellos como la última vez, y si no se le quemaba. Me senté en el sofá y comencé a comer con mi tenedor y cuchillo mientras miraba a través de la pared hacia el patio. Cerca de 3 metros de la pared habían desaparecido desde que un día papá anunció que iba a construir una nueva y había derribado la vieja pared con un martillo. Eso había sido 5 años atrás, pero no me importaba para nada que hubiera un agujero en la pared. Era muy práctico para salir corriendo al patio y era especialmente bueno en invierno porque permitía la entrada de un poco de aire frío y así podíamos encender la chimenea. De otra forma, hacía demasiado calor ahí adentro. ¿Qué vas a hacer esta tarde, David?,
preguntó mamá. Ella era una de las pocas personas a las que les permitía que me llamaran así. Le contesté que iría a dar una vuelta en bicicleta con Jack. Ten cuidado, dijo. Tú sabes que esos niños de la escuela aún no aparecen. Nadie sabe qué les pasó, pero podría haber sido cualquier cosa. Aburrido, dije, antes de salir disparado por un lado de la casa, tomar mi bicicleta y dirigirme hacia la calle. Jaco me seguía moviendo sus pequeñas patas rápidamente. De cualquier forma, a mí nunca me habían agradado esos chicos. Hay algo escurridizo en el parque. Monté mi bicicleta por el camino, pasando la casa de mi amigo, y viré hacia la izquierda, hacia el sendero entre mi calle y la siguiente. Realmente era un atajo, y había molestos travesaños a lo largo del camino diseñados para disminuir la velocidad de personas como yo que pasaban en bicicleta, o quizás para impedir el paso por completo de personas o motocicletas. Traté de cortarlas con una cegueta una vez, pero era muy difícil. Al pasar por el último travesaño, saludé con la mano a un policía que vivía en la última casa de la derecha, justo antes del siguiente camino. Él me llevó con sus padres un día cuando estaba peleando con harina a un lado de su casa en mi 10º cumpleaños. Ahora él simplemente aprieta su puño y me saluda también. Jaco corría por el camino, sin poner la debida atención. Lo seguí en mi bicicleta, poniendo atención al tráfico en ambos lados como mi madre me había enseñado hacía ya mucho tiempo. Seguíamos viajando por el sendero al otro lado del camino, bajando hacia la tienda de embutidos, donde compramos nuestro pan todos los días. Le pedí a Jack que se sentara fuera de la tienda antes de entrar, y me compré una rana de chocolate por 5 centavos, que era el cambio que mi abuela me había permitido quedarme después de comprarme algo de sangre falsa para mi cumpleaños. Me senté en el parque enseguida de la tienda y comencé a masticar mi rana. Jack había notado un cuervo en el césped, alrededor de 10 metros de distancia, y estaba en posición de ataque cuando de repente el cuervo chilló, por no decir gritó, emitiendo el graznido más horripilante que un cuervo podía hacer. E inmediatamente cayó muerto. Jack y yo saltamos bruscamente hacia el cuervo muerto, con los ojos saltones. Había 2 heridas punzantes en su abdomen. Algo se deslizaba cerca de ahí, pero no pude descubrir qué era antes de que desapareciera entre el césped. Extraño, pensé, antes de terminar con el resto de mi rana y montarme nuevamente en la bicicleta. La detestable escuela y el pollo desaparecido. Continué el recorrido pasando el bambú al final del estacionamiento, por delante de la casa donde vivía una mujer demente, y finalmente me dirigí hacia arriba, a la escuela estatal Haight. Debía su nombre a una reunión de scout que había tenido lugar en el parque donde el cuervo graznó el año en que nací. Podía participar para ser escogida como la escuela más detestable de la tierra, ya que había sido construida enseguida de una planta de aguas residuales y un basurero. ¿Por qué los adultos habían escogido construir una escuela en un lugar así?, pensaba. El hedor era algunas veces paralizante, y un niño pequeño tuvo que ser llevado al hospital después de presentar frecuentes vómitos. A Jaco tampoco le gustaba la escuela, particularmente porque había sido encerrado varias veces por un conserje cruel, el señor Sniggles, junto con otros niños que el señor Sniggles pensaba que se habían portado mal. Todos ellos habían estado sentados juntos en la pequeña jaula hasta que llegó la hora de ir a casa. Dejé mi bicicleta en el portabicicletas y nos movimos tan silenciosamente como pudimos detrás del edificio de música y hacia la cerca a un costado de la escuela. Aunque era fin de semana, nunca podía saber qué pudiera estar escondiéndose por ahí. Pensando que el camino estaba despejado, nos deslizamos por debajo de la cerca hacia el patio. Después de 1 minuto o algo así, nos cruzamos con una anciana de cabello blanco que estaba regando su jardín al otro lado de la cerca. ¿Han visto a mi pollo?, preguntó en voz baja.
—¿Perdón? —contesté. ¿Su qué? —Mi pollo —gritó—. ¿Han visto mi pollo? Se me quedó mirando fijamente, como si hubiera perdido la razón. Comencé a correr hacia el patio. —¡Está loca! —le dije a Jack. Llegamos al patio, corrí deprisa hacia el fuerte de madera, trepando por las cuerdas y usando la escalera que estaba adherida a un costado. Jacko se quedó en el suelo, mirando hacia arriba y agitando su cola. Desde lo alto del fuerte podía mirar toda la escuela. Estaba el óvalo, donde nos hacían jugar deportes y dar vueltas. Un poco más arriba estaban las aulas, y más allá estaban los viejos árboles, que eran usados para el cricket de patio y el lugar donde jugábamos a las canicas. También estaba la vieja cabaña, donde el señor Sniggles, el conserje, se suponía que vivía, aunque yo solo lo había visto caminar alrededor de la escuela con el ceño fruncido. No podía ver a ningún pollo. Jack ladró. Era un ladrido suave, el tipo de ladrido que suele hacer cuando quiere que solo yo lo escuche. Miré hacia abajo y él me miró, y después dirigió su vista hacia un gran tubo que estaba en el patio, donde los niños se deslizaban a la hora del almuerzo. —¿Qué pasa, amigo? —le grité. Jacko simplemente siguió ladrando suavemente y parecía estar emocionado y asustado a la vez. Fui hacia el costado del fuerte y comencé a descender. Pronto me encontraba en el suelo con mi pequeño amigo, que se acercó a mí y comenzó a lamerme la cara. —¿Qué pasa, amigo? —le pregunté nuevamente. —¿Viste algo? Él me lanzó una mirada suplicante, que también parecía ser de advertencia, y así avancé lentamente hacia el gran tubo que parecía haber atraído su atención. Claramente, avanzaba en la dirección correcta, ya que Jacko lo miraba fijamente y no movería su cabeza incluso si lo llamaba. Llegamos a la parte trasera del tubo. Era largo y oscuro, tan oscuro que solo se veía un pequeño camino ahí. Aun cuando estaba asustado, no tuve otra opción que explorar, así que comencé a arrastrarme sobre mis manos y rodillas, con Jacko caminando de mala gana delante de mí. Habíamos avanzado algunos pasos cuando comenzó a gemir suavemente. Nunca lo había escuchado hacer eso. Estaba muy oscuro. —Jack, ¿estás bien, amigo? —le pregunté otra vez. No contestó. Palpaba la oscuridad buscando a tientas el pelaje de Jacko. Al principio solo encontré más concreto. Después goma de mascar, que era algo asqueroso. Después algo incluso más asqueroso que la goma de mascar, seguido por algunas piedras afiladas y después algo escamoso. Me tomó algo de tiempo reaccionar. ¿Algo escamoso? No se movía, pero era duro y frío al tacto. Era amplio y redondo, como un largo tronco, pero cubierto con escamas y con una punta delgada al final, como un tipo de cola. Retiré mi mano por un segundo. Después recordé a Jacko y volví a poner mi mano en la oscuridad. Encontré las escamas y seguí alrededor del borde, donde las escamas se detenían. En ese momento, mis dedos se encontraron con el pelaje y la forma familiar de la pequeña cabeza de Jack. Él estaba temblando. —Todo está bien, amigo —susurré—. Salgamos de aquí. Estiré mi otra mano para tomarlo y comenzar el camino de regreso, pero antes de hacerlo, las escamas se movieron. La cola, si es que eso era, se movió. Comenzó a alejarse de mí. Podía sentir que se movía bajo mis dedos y se llevaba a Jacko con él. Aterrorizado, tomé la punta de la cola que estaba a punto de quedar fuera de mi alcance. Esperaba poder detenerla, pero era tan grande y yo tan pequeño que simplemente fui arrastrado detrás, hacia la oscuridad.
La cena del señor Sniggles. Fui arrastrado hasta el fondo del tubo en la oscuridad, por lo que parecía ser una eternidad, antes de finalmente salir de nuevo a la luz solar del final de la tarde. Lo primero que vi fue a Jacko, que estaba tieso frente a mí, acurrucado y tembloroso. Lo segundo que vi fue el final de una enorme serpiente de la que estaba sujeto. Era gigantesca, la criatura más enorme que yo había visto, sin contar a los elefantes. Debe haber sido tan larga como 3 autos y tenía 2 veces el ancho del estómago de mi tío Graham, más grande aún. No parecía haberse percatado de la presencia de Jacko ni de la mía. Éramos demasiado pequeños. Simplemente se deslizó por el césped fuera del patio y hacia los edificios de la escuela. Se deslizó por la pequeña colina, pasando la oficina del director y hacia la cabaña del señor Sniggles. O al menos la cabaña donde todos creíamos que el señor Sniggles vivía. Yo seguía sosteniéndola. Tenía que hacerlo, por Jacko. No podía ver muy bien la parte trasera de la cabeza de la serpiente desde donde estaba, pero sabía que podía devorarnos a los dos para la hora del té sin pensarlo un segundo. No iba a permitir que mi amigo Jack fuera devorado por una serpiente, incluso una tan grande como esta. Así que seguí sosteniéndola incluso mientras era arrastrado sobre rocas y piedras y otras cosas inenarrables que había en el patio. Era muy claro para mí ahora que si el señor Sniggles realmente vivía en aquella cabaña, iba a llevarse una desagradable sorpresa. La gigantesca serpiente iba directo hacia su puerta. Quería avisarle para que no saliera, pero no quería atraer la atención de la serpiente hacia nosotros. Ni siquiera el cruel del señor Sniggles merecía ser devorado por una serpiente. La serpiente llegó hasta la puerta principal y se detuvo por un momento. Aproveché para soltar su cola y sostener a Jacko, que estaba aún encogido de miedo. Me preguntaba en qué dirección correr cuando sucedió algo completamente inesperado. La serpiente se deslizó a través de la puerta. No exactamente a través de la puerta, más bien a través de una puerta en la puerta. Una puerta para serpientes. Solo eso podía ser. Era muy grande para ser una gatera, muy pequeña para ser una puerta para humanos, pero parecía del tamaño perfecto para una serpiente. Esto me llevó a una sola conclusión. O la serpiente vivía sola en la cabaña, que todos pensábamos que era del señor Sniggles, o más probablemente vivía con el señor Sniggles. Era la serpiente del señor Sniggles. Me moví rápidamente hacia un lado de la cabaña, con Jacko bajo un brazo para echar un vistazo por la ventana del señor Sniggles. Él estaba perfectamente bien, un enorme hombre con una grande y peluda barba que se veía más enmarañada que el nido de un ave, aunque obviamente él se las arreglaba lo suficientemente bien para comer con ella, ya que tenía un buen abdomen que lo probaba, y diversas manchas y restos de comida de quién sabe qué cosa en su camisa. El señor Sniggles estaba hecho un desastre, pero era un desastre con una serpiente como mascota. Podía escuchar que platicaba con ella. «Así que, Snakey, ¿qué me trajiste para cenar hoy?», rugía mientras su abdomen se bamboleaba y su barba se sacudía. Restos de comida caían al piso mientras hablaba. Por primera vez miré con atención a la serpiente, que se había plegado en sí misma hasta formar un rollo, pero que aún así abarcaba la mitad del cuarto, más grande de lo que yo había calculado. Tenía una enorme cabeza en forma de diamante y una boca que podía fácilmente tragarnos a Jacko y a mí. Una lengua larga y roja, bifurcada al final, que mostraba cada 15 segundos o algo así. Me hizo horrorizar. «Dije, ¿qué me trajiste para cenar?», gritó el señor Sniggles. Me preguntaba qué esperaba el señor Sniggles que la serpiente le trajera de cena, especialmente si no tenía brazos. ¿Se estaba refiriendo a nosotros?
La serpiente elevó su cabeza hasta que estuvo al nivel de la cabeza del señor Sniggles. Por un momento pensé que el señor Sniggles iba a terminar siendo la cena, hasta que vi algo con la forma de una pelota de fútbol a la mitad del estómago de la serpiente. El cuerpo de la serpiente se contorsionó, al igual que cuando tú o yo nos retorcemos cuando vamos a arrojar algo que acabamos de comer y nos cayó mal, con la diferencia de que las contorsiones de la serpiente aumentaban más y su cuerpo se enrollaba más y más con ellas, mientras empujaba la forma misteriosa hacia arriba. Finalmente, la forma llegó a la parte superior del cuerpo de la serpiente, y con un crujido la serpiente dislocó su mandíbula y abrió la boca lo más que pudo. Entonces apareció un pollo completo. La serpiente entonces hizo un sonido que cualquier humano hubiera tomado por un eructo terrible, y el pollo voló por el cuarto y cayó sobre la mesa. ¡Un pollo!, gritó el señor Sniggles. «Te dije un niño gordo, no un pollo». La serpiente parecía no importarle lo que el señor Sniggles decía y regresó al suelo enrollándose para dormir. «¿Qué voy a hacer?», refunfuñó el señor Sniggles. «Un pollo no es suficiente, no para mis gustos. ¿O sí? Debo conseguir más. Un pollo no será suficiente en absoluto». El señor Sniggles caminaba en círculos por la habitación, frotándose su abdomen y hablando consigo mismo. «Te diré algo, Snakey. Saldré y compraré algunos ingredientes que van con el pollo, y tú puedes salir y traerme más carne. Hazlo bien esta vez. Un niño lindo y agradable. Hay muchos de dónde escoger. El último estaba delgado y huesudo, y necesitamos algo de grasa para poner en la cacerola». «Sí, así es». La serpiente abrió los ojos mientras el señor Sniggles hablaba. Quizás comprendía lo que estaba pasando. «Sí, saldré ahora, Snakey, para conseguir ajo, romero, vino blanco y aceitunas. Irán de maravilla con esos tomates cereza. Y tú me traerás a ese niño gordo, y pondremos grasa en la cacerola, y haremos un estofado con el niño y el pollo. Sí, le agregaremos aceitunas y tomate cereza. Y sal, mucha sal, quizás algo de hojuelas picantes». Ahora era yo el que estaba en shock, y Jacko comenzaba a consolarme, lamiéndome la mano. El señor Sniggles cocinaba y comía niños, y los niños eran cazados por esa gigantesca serpiente. Estaba aterrado. El señor Sniggles recogió sus cosas y abrió la puerta para ir de compras. La serpiente, que parecía haber comprendido el plan, lo siguió a través de su puerta de serpiente, presumiblemente para buscar un niño como yo para la cena del señor Sniggles. Afortunadamente yo no era lo suficientemente gordo. Sin embargo, no quería quedarme a averiguarlo, así que Jacko y yo nos deslizamos por el otro extremo de la casa para evitar a la serpiente. En poco tiempo habríamos pasado la puerta principal y nos dirigíamos de vuelta a casa después de pasar por la puerta de la escuela. Pero entonces vimos a la serpiente. Se había detenido y lentamente elevaba su cabeza en el aire. Su lengua bifurcada se movía rápidamente adentro y afuera, como si oliera algo que le gustaba. Comenzó a girar en nuestra dirección. No tuvimos otra opción que correr dentro de la cabaña a través de la puerta de la serpiente para que no nos viera. La cabaña del señor Sniggles. La puerta de la serpiente se cerró detrás de nosotros. Antes de que pudiéramos orientarnos dentro, fuimos golpeados por el olor, un olor detestable, el olor de carne podrida y horrores escurridizos, un olor, quizás, de niños picados que habían encontrado un dantesco fin en una cacerola sostenida por un hombre grotesco y loco, con una barba enmarañada y un abdomen gigantesco. Tanto Jacko como yo
Nos tapamos la boca involuntariamente, tratando de controlar el reflejo instintivo que nos hacía querer vomitar. Yo no sabía que los perros podían hacer eso. El cobertizo no era mucho mayor que la sala de mi casa. Estaba a la esquina donde la serpiente se enrollaba, y que estaba relativamente limpio, con excepción de piel vieja apilada en un montón. Un pollo parcialmente digerido estaba en la mesa en el medio del cuarto, junto con una cuchara de madera y un cuchillo de cocinero de filoso aspecto. No estaba seguro, pero parecía como si la cara del pollo estuviera congelada en una expresión final de horror. Ese tipo de expresión que un pollo tendría si se diera cuenta que va a ser devorado vivo y luego digerido por una serpiente gigante. Había una estufa en un costado de la cabaña que se encendía con leños, una gigante cacerola sobre la placa de la cocina. Si eso no era la cena del señor Sniggles, entonces yo no estaba seguro de qué podría ser. Quizás era un niño guardado, al que mantenía allí, añadiendo restos que nunca dejaban de hervir a fuego lento. Curioso, aun a pesar de mi miedo, me dirigí hacia la estufa y levanté la tapa de la olla gigante. Para mi alivio, había verduras dentro que podía reconocer, como zanahorias y cebollas y hojas de laurel, incluso algunas varas de apio. Quizás el señor Sniggles simplemente estaba ya perturbado mentalmente, pensé, y tenía una mascota serpiente y una imaginación muy vívida. Seguramente había algunos huesos y carne allá adentro, pero debían ser de pollo, justo como el que la serpiente había llevado momentos antes. Debía ser caldo de gallina, para hacer sopas y platillos similares. Levanté la tapadera gigante para ponerla de nuevo en la cacerola, cuando algo nuevo apareció en la superficie del líquido. Era completamente blanco, como un huevo. Quizás el pollo tenía un huevo dentro, pensé, o el señor Sniggles había perdido completamente la razón y hacía caldo con huevos incluidos. Pero este huevo no tenía cáscara, no tenía sentido. Me paré en la punta de mis pies para poder mirar el huevo más de cerca. Estaba justo en la mitad de la cacerola, enseguida de una zanahoria. El huevo giró mientras la cacerola hervía. ¡Era un ojo! ¡El ojo de un niño! Horrorizado, dejé caer la tapa de la cacerola, lo que hizo mucho ruido, un fuerte sonido metálico. Jaco comenzó a ladrar, no sé si de emoción o miedo. Estábamos en problemas. Miré por la ventana hacia afuera. La serpiente estaba a solo 1 minuto del cobertizo, y su enorme forma se deslizaba hacia nosotros con determinación. En pánico, miré por el cuarto buscando dónde esconderme. Jaco ladraba fuerte ahora, lo que indudablemente haría que la serpiente se deslizara incluso más rápido. «Jack, amigo, guarda silencio por un demonio», susurré, mientras mis ojos se movían rápidamente. Podía escuchar a la serpiente ahora, debía estar tan solo a unos metros de distancia. «Maldición», dije en voz baja, aun cuando sabía que era una palabra que no debía usar. La puerta de la serpiente comenzó a abrirse lentamente, ya que supongo que la serpiente intentaba ser cautelosa. Era demasiado tarde. Se nos había terminado el tiempo. Jaco y yo estábamos a punto de ser devorados vivos. Dentro de la panza de la bestia. Muerto de miedo, tomé el cuchillo de cocinero de la mesa que estaba a un lado del cuerpo del pollo aterrorizado y evalué mis opciones. No había forma de ganar en una pelea justa contra la serpiente. Cada uno de sus colmillos era más largo que el cuchillo y probablemente pesaba 10 veces más que yo. Los dientes del pequeño Jaco ni siquiera podrían perforar su piel. Sabía que tenía que tomar medidas desesperadas si quería que alguno de nosotros sobreviviera. «Jaco, amigo, ¿confías en mí?», le pregunté. Jaco me miró interrogante, mientras yo jalaba la vieja piel de la serpiente y me escondía en la esquina. «Amigo, lo siento. Vas a tener que confiar en mí». «Inténtalo.
Contén el aliento y evita los colmillos. Los ojos de Jack se abrieron descomunalmente como si hubiera comprendido lo que le dije. Sin embargo, no tenía mucho tiempo para considerar las implicaciones, porque en ese momento la enorme y cobriza cabeza de la serpiente aparecía en la puerta e inmediatamente fijaba su vista en mi pequeño amigo. Jack inmediatamente entró en shock, como había sucedido en el tubo. Desde mi escondite, bajo la piel de la serpiente, podía ver su pequeño cuerpo temblando. Se enrolló en el suelo mientras la serpiente atravesaba la puerta. Solo podía ver cómo entraba, metro por metro, hasta que su cuerpo completo y enorme estaba dentro de la cabaña. El pequeño Jack había dejado de temblar. Parecía que estuviera jugando al muertito. Al menos yo esperaba que así fuera. Quizás había muerto del miedo. La serpiente avanzó hacia el cuerpo de Jack. Sujeté el cuchillo con fuerza, tratando de pensar qué hacer para evitar que ambos muriéramos. La mandíbula de la serpiente se dislocó por segunda vez. Lenta y tortuosamente envolvía su boca sobre mi pequeño perro. Primero su colita y patas traseras, después su pequeño cuerpo y finalmente su pequeña cabeza desapareció en la oscuridad sin siquiera un gemido. Sabía que no tenía mucho tiempo, pero debía esperar. La serpiente se esforzaba moviendo a Jaco hacia abajo en su abdomen. Su cuerpo se contorsionaba y ondeaba, y yo podía ver cómo mi pequeño amigo era arrastrado por el tracto digestivo. 10 segundos habían pasado. 20. Si las cosas no sucedían tan rápido como esperaba, entonces realmente estaba en problemas. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la serpiente colocó su enorme cabeza en el suelo y cerró los ojos. Iba a tomar una siesta para digerir a mi perro. Cuidadosamente puse a un lado la vieja piel de serpiente y me deslicé hasta la serpiente que dormía. Su lengua entraba y salía al compás de su respiración. Levanté en alto el cuchillo de cocinero. —¡Es por mi perro, asquerosa serpiente! Susurré antes de saltar en el aire y usando todo el peso de mi cuerpo, golpear la cabeza de la serpiente con el cuchillo por delante. La cuchilla rompió el cráneo de la serpiente y se insertó en su cerebro antes de que tuviera oportunidad de abrir la boca. Saqué rápidamente el cuchillo e ignoré el cerebro, escurriendo de su cráneo mientras buscaba el bulto donde estaba Jaco. —¡Aguanta ahí, amigo! —grité, cortando la piel de la bestia. En unos cuantos momentos pude ver la pequeña cara de Jaco. Estaba mojado y cubierto con sustancia viscosa de serpiente que cubría mis manos mientras sacaba su pequeño cuerpo. —Amigo, ¿aún estás ahí? Le retiré lo mejor que pude la sustancia viscosa y puse mi oído contra su pequeño pecho. —La maté, amigo, se acabó. Maté a la bastarda. Podía escuchar un latido. Estaba vivo. Le di un masaje en la cabeza, rascándole como le gustaba, y lo llamé por su nombre otra vez, haciendo cosquillas en su abdomen y esforzándome al máximo para intentar traerlo de vuelta de su profundo estado de shock. Abrió sus ojos y parpadeó. —Bienvenido de vuelta, amigo. ¡Se acabó! Fue entonces cuando escuché la voz del señor Sniggles fuera de la puerta. El escarmiento del señor Sniggles. —¡Snakey! ¡Snakey! Conseguí el ajo. ¡Snakey! ¿Y el vino? ¿Y las aceitunas? ¡Será delicioso! ¡Snakey! ¡Snakey! Su voz retumbó a través de la puerta mientras Jack y yo estábamos sentados a un lado de la serpiente muerta, preguntándonos cómo íbamos a sobrevivir a una segunda embestida. El señor Sniggles era un hombre enorme y horroroso. Yo solo era un niño pequeño. El pobre y viejo Jack aún estaba en shock después de haber sido comido vivo por una serpiente. Intenté pensar en algo ingenioso. El señor Sniggles había sacado su llave y forcejeaba con la cerradura. —¡Malditas llaves! —refunfuñó. Se escuchó el sonido de las llaves cayendo al piso. Desesperado,
Tomé de la mesa el pollo muerto con la cara permanente de horror. Me dirigí a la enorme boca de la serpiente y la forcé a abrirse. 2 enormes colmillos destilaban gotas de veneno. Froté el pollo por completo con ellos y clavé los colmillos en su cuerpo una y otra vez, ordeñando el veneno de la bestia gigante, de la forma como había visto a alguien hacerlo en el zoológico. Hice una pausa para limpiar toda la sustancia viscosa del cerebro que estaba sobre la cabeza de la serpiente antes de poner el pollo de vuelta en la mesa y sostener a Jacko en mis brazos. «Lo siento, amigo», le dije. «Aquí vamos otra vez». Me arrastré dentro del cuerpo de la serpiente a través de la cortada que había hecho para rescatar a Jacko, justo en el momento en que la puerta se abría de golpe. «¡Snakey! ¡Regresé, Snakey!». El señor Sniggles inspeccionó el cuarto con desconfianza. «¿Qué tal, Snakey?». Echó un vistazo sobre el bulto en el estómago de la serpiente, que era justo donde nos habíamos escondido. «¡Excelente!», dijo. «Puedo ver por el tamaño que me has atrapado el sabroso niño y ahora te has tomado un merecido descanso. Cuando despiertes podemos compartir el segundo tiempo, niñito a la naranja». De vuelta a su mesa, tomó el pollo horrorizado, lo cortó en pedazos y lo puso en una cacerola en la estufa. Mientras lo hacía, entonaba una canción. «Oh pollo, pollito, significas tanto para mí. Oh pollo, pollito, toma algo de ají». Se rió entre dientes de su propio ingenio, lo que causó que su vientre se bamboleara de arriba a abajo y que la comida cayera de su barba al piso. Tomó un largo trago de su botella de vino antes de verter un poco en la cacerola y poner la tapa. «Aquí vamos, pollito», susurró antes de tomar otro trago de vino. Mientras tanto, Jacko y yo estábamos acurrucados en el vientre de la bestia. Era oscuro, fétido y putrefacto, pero aún estábamos vivos, y solo teníamos que esperar hasta que el señor Sniggles comiera algo del pollo, si al menos no estuviéramos tan cansados. Media hora después, el sonido metálico de la tapadera nos despertó, mientras el señor Sniggles cuidaba su pollo. Estaba tierno ahora, y rodeado de aceitunas negras y tomates recién partidos. «Mmm», dijo el señor Sniggles, mientras probaba la salsa y se servía. Hizo un sitio en la mesa y se sentó con una rebanada de pan, un tenedor y un cuchillo. «Hermoso pollito», dijo el señor Sniggles, mientras se servía la parte más tierna. Lo veíamos a través de la grieta en la piel de la serpiente. Sí iba a funcionar, debía funcionar ahora. De otra forma, seríamos nosotros los siguientes en la cacerola con el romero. Solo teníamos que esperar un poco más, me decía en mi interior. Entonces Jacko estornudó. Lo sujeté con fuerza, manteniendo su hocico cerrado. Él me veía con culpa. Esperé en silencio por lo que parecía una eternidad, hasta que separé una parte de la serpiente para echar un vistazo. El señor Sniggles me miraba fijamente de pie justo a un lado de la serpiente. «¿Qué tenemos aquí?», bramó con furia. Hizo a un lado la piel de la serpiente y me tomó por el cabello, arrancándome de la panza y lanzándome al piso. Jacko salió disparado de mis brazos y golpeó la pared antes de deslizarse por el piso aturdido. «¿Qué le has hecho a mi serpiente?», me gritó en la cara. Su aliento apestaba a hígado, entrañas, sangre y romero, lo que era realmente perturbador. Pequeños trozos de comida salían disparados de su barba mientras gritaba lo que era aún más repugnante. «¡Vas a ir directo a la cacerola!», gritó. Me tomó de nuevo por el cabello y me llevó hasta la cacerola. Había solo una forma de que yo pudiera entrar allí, y no era en una sola pieza. Usó su mano libre para sostener el cuchillo de cocinero. «¡Prepárate!», susurró, y movió el cuchillo para hundirlo en mi mano. Repentinamente gritó adolorido y pude escuchar el gruñido de Jacko desde el piso. Miré abajo y vi a Jacko, que se había recuperado y estaba dándole una mordida de tobillo inolvidable. «¡Quítate de encima!», gritó,
soltándome para patear a Jack contra la pared de nuevo. «Ahora realmente me has hecho enojar», dijo, sosteniendo el cuchillo incluso más alto. Cerré mis ojos y me preparé para ser cortado en piezas y puesto en la olla. Al menos intenté prepararme. Esperé un poco más. Y algo más. Y entonces abrí un ojo. El señor Sniggles estaba aún sosteniendo el cuchillo, pero sufría de continuos espasmos musculares que lo hacían ver como un grotesco colibrí, y espuma blanca había comenzado a salir de sus labios, goteando hacia su barba y su inmundicia. Sus ojos se pusieron en blanco. ¿Comió mucho pollo?, pregunté, sintiéndome ingenioso y aliviado. Los espasmos del señor Sniggles se hicieron más y más grandes y más frenéticos, hasta que sus brazos y piernas estaban agitándose en lo que pudiera pensarse una perversa danza vudú. El cuchillo de cocinero salió disparado de su mano y golpeó la pared. La boca del señor Sniggles se abrió ligeramente y gimió lentamente mientras se movía inquieto. Claramente la dosis masiva de veneno de la serpiente había hecho efecto en todo su cuerpo. El gemido incrementó su intensidad hasta que se volvió un lamento fuerte y macabro que se volvió más y más y más fuerte hasta que los oídos me dolieron. Después se detuvo y se quedó quieto. Me miraba fijamente. Espuma blanca chorreaba de su putrefacta barba hasta su aún bamboleante estómago. «Tú, niño», dijo en tono áspero, «eres un asesino». Después lanzó un grito que ningún conserje hubiera sido capaz de igualar. Era grave, y después agudo, y después en todos los tonos juntos, hasta que el sonido invadió por completo la cabaña y mi cabeza, y Jacko gimió de angustia con él. Aparecieron lesiones en la cara del señor Sniggles. El veneno estaba descomponiendo su carne. Su profano gemido continuó a medida que las lesiones crecían, mostrando los músculos y luego los huesos de su cráneo. Aún seguía gimiendo. Gimió mientras su cuerpo se marchitaba y encogía, y la carne misma se desprendía de él y caía al suelo. Gimió y gimió hasta que se volvió de la mitad de mi tamaño, y seguía gimiendo aún cuando el sonido había vuelto más suave y triste a medida que se encogía. Finalmente se desplomó en un cubo lleno de masa blanda y una pila de huesos en la mitad del cobertizo, enseguida de la serpiente muerta. Los gemidos terminaron. Jacko y yo nos miramos. «Por todos los diablos», dije, «eso fue histriónico». En casa. Monté en mi bicicleta de regreso al camino de entrada de mi casa, con Jacko siguiéndome atrás. Se detuvo en el grifo que está a un lado de la casa, justo pasando el camino de entrada. Bebía a lengüetazos las gotas de agua a medida que caían. Su lengua tenía una pequeña marca de nacimiento que yo nunca antes había notado. «¡David!», me llamó mi madre. «Llegaste justo a tiempo para la cena. ¡Lávate las manos!». Caminé por un costado de la casa y entré por la puerta corrediza. Estábamos comiendo en una mesa que papá había comprado y que era demasiado grande para la habitación. Él nunca había querido admitir que era demasiado grande, así que se negaba a deshacerse de ella. Nos sentábamos muy juntos, como una familia, en una mesa de tamaño extra grande. Mamá se acercó, cargando algunos platos, y comenzó a servirnos. «¿Qué es?», pregunté con optimismo. «Pollo», contestó con una sonrisa. Jacko y yo nos miramos nuevamente e hicimos una mueca.